desarrollo profesional. Entonces, bueno, sin más preámbulo, daría inicio a la lectura del currículum vitae de la licenciada Marilina Díaz Nava. La licenciada es licenciada en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un diplomado en Propiedad Intelectual, diplomado también en Administración Pública por la FES Aragón en la UNAM. Ha laborado en iniciativa privada en distintos despachos de abogados en la Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo. Coordinación Jurídica de Editorial Porrúa SADCB. Abogada consultora en la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor, brindando asesoría jurídica al público usuario. Ha tomado cursos, ha tomado cursos de general de enseñanza a distancia sobre propiedad intelectual, impartido por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Curso de propiedad intelectual en Indautor, curso de derecho de autor en Indautor, curso de inscripción de obras, también en Indautor, curso de registro de contratos, curso de reservas de derechos, curso de verano de propiedad intelectual en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, seminario multidisciplinario El Derecho de Autor en el ámbito editorial, seminario El Derecho de Autor en el siglo XXI, los retos de la gestión colectiva, nuevos modelos de negocio. La clínica en materia de propiedad intelectual, organizado por la Asociación Mexicana para la Protección de la Propiedad Intelectual, AMPI. Entre otras actividades también se cita el Sistema Nacional Anticorrupción, el nuevo Sistema de Justicia Penal para la Administración Pública Federal, la reforma constitucional de derechos humanos en el sector público, y entre sus ponencias impartidas cuenta con la Conferencia Magistral en Derechos de Autor en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información de la USB de la Universidad Veracruzana Ciudad de Jalapa, la Conferencia Magistral de Derechos de Autor en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana en la Ciudad de Veracruz, el Taller de Derechos de Autor en el Colegio de la Frontera Sur en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el taller Nuevos Modelos Educativos Protegiendo los Derechos de Autor, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán en la UNAM, el Seminario para Productores Audiovisuales y Profesionales en el Proceso de la Producción Fílmica en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a través de la Cátedra Ingmar Bergman en Cine y Teatro, el Congreso Impulsando Artistas, Salón Tenampa, y el curso Derechos de Autor en el Instituto Mexicano de la Radio. Es abogada consultora adscrita a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor de la Secretaría de Cultura. Le damos la bienvenida y le damos la palabra. Buenos días, muchas gracias por la presentación y principalmente solamente agradecerles por el interés. Esta materia antes no tenía mucha difusión, el interés era muy poco, pero ahorita poco a poco ha nacido el interés por la propiedad intelectual, que se divide en propiedad industrial y derechos de autor. En este momento, bueno, vamos a abordar aspectos generales de los derechos de autor. Cuando ustedes escuchen todos esos aspectos generales, lo que es ya la generalidad en sí, quizá van a ir ubicando distintas problemáticas o bien les van a ir surgiendo dudas que con mucho gusto, al final, si gustan, vamos a en sesión de preguntas y respuestas se va a responder. Muchas gracias nuevamente.
Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a comenzar con la presentación. Como ya lo comentaron, mi nombre es María Elena Díaz Nava, estoy adscrita a la Dirección Jurídica del Instituto Nacional del Derecho de Autor en el área de consultas, pero también actualmente estoy apoyando al área contenciosa. Bueno, la ley que rige y que le da esa protección a las obras es la Ley Federal del Derecho de Autor. No sé si ustedes conozcan que existía esta ley. Mucha gente realmente no la ubicaba y no la conoce. Esta ley es de 1996. Anteriormente no había una ley especial en la materia. Se regulaban los códigos civiles anteriores que existían en la Ciudad de México y para la República Mexicana. Tiene su reglamento, es el reglamento de la Ley Federal de Derecho de Autor, que es de mayo del 98 y posteriormente se reformó en el 2005. Bueno, el Instituto Nacional del Derecho de Autor es una autoridad administrativa en materia de derechos de autor y derechos conexos. Somos un órgano desconcentrado actualmente de la recién creada Secretaría de Cultura. Anteriormente dependíamos de la Secretaría de Educación Pública. Bueno, digamos que este convenio es el convenio base para la protección a las obras, es el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas. Tiene 3 principios básicos que son, uno es el principio del trato nacional, que quiere decir que a las obras de todos los estados contratantes, si una persona se va a vivir a otro país, pero de esos estados contratantes, tiene la misma protección que si estuviera en su país. Este principio se le llama del trato nacional. Si ustedes fuesen a otro país, que es un país contratante de este convenio, bueno, la protección es exactamente la misma, no hay una discriminación por razón de la nacionalidad. El segundo y el más importante es el principio de la protección automática. ¿Por qué es muy importante este principio? Porque la gente generalmente piensa que para obtener la protección de su obra necesitan ir al instituto y realizar su registro y tener ese documento que esa constancia de registro de la obra. No es así. La protección de las obras se da en el momento que la obra es plasmada en un soporte material. En ese momento empieza la protección. Se les recomienda y se les sugiere siempre que hagan ese registro ante el instituto, porque quizá para posteriores trámites que ustedes hacen, ya sea como sesiones de derechos o bien si van a irse a una controversia respecto del uso de esa obra, les va a servir ese documento. Ahorita más adelante vamos a ahondar más en ese tema. Y el otro principio es el principio de la independencia de la protección. Este principio tiene que ver con la protección que se le da a las obras. Las obras actualmente en México tienen la protección, la vida del autor y posterior a su muerte 100 años. En ese tiempo, si nosotros queremos hacer la utilización de esa obra, necesitamos la autorización de los titulares. Entonces, aquí el convenio de Berna nos maneja una temporalidad de protección, pero nuestra legislación mexicana maneja otra temporalidad. Entonces, si terminara la temporalidad del de nosotros, de la ley mexicana, nos iríamos a las bases del convenio de Berna, que son 70 años, me parece. Y la protección más amplia es la que da México. Repito, es la vida del autor posterior a su muerte, 100 años. Después de eso, la obra es del dominio público, antes no. Bueno, en el instituto les queríamos también mencionar todos los trámites que se hacen además de los registros de obra. Bueno, se hace el registro de obra y de contratos de cesión y licencias de uso, las autorizaciones a las sociedades de gestión colectiva y los registros de las reservas de derecho al uso exclusivo de títulos de revistas, difusiones periódicas, nombres de personas o grupos dedicados a actividades artísticas y personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos. Y la obtención de los números ISBN y ISSN, que son números internacionales que identifican las ediciones de los libros o bien las revistas. Bueno, el derecho de autor.
La ley nos dice que el derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de obras literarias y artísticas. Esto es muy importante. El autor es la persona física que crea una obra. Siempre va a ser una persona física. A veces van y quieren hacer su registro y ponen en los formatos como autor una persona moral. Eso no se puede, es una persona física. La titularidad del derecho patrimonial sí la puede tener una persona moral, pero el creador de la obra siempre va a ser una persona física. El autor es la persona física que ha creado una obra literaria y artística y goza de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y patrimonial. Digamos que el derecho de autor se divide en dos, en el derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho patrimonial, eso viene más adelante, pero se los voy a comentar ahorita. El derecho patrimonial tiene que ver con la explotación comercial de la obra. El derecho patrimonial, el autor sí lo puede ceder y sí lo puede licenciar. Sin embargo, el derecho moral no, porque ese derecho moral es tu reconocimiento, ese reconocimiento que tienes como padre de esa obra, como que tú creaste esa obra. Es por eso que cada que vemos una obra, abajo viene autor, tal persona. Ese es su derecho moral, no podemos violarlo. Aunque yo, autora de una obra, la ceda y yo ya no tenga ese derecho patrimonial respecto de mi obra, siempre van a tener que respetar ese derecho moral, que es respetar mi nombre y ponerlo cuando se vaya a hacer la utilización de mi obra. La protección automática es lo que les comentaba de los principios que nos decía el convenio de Berna. Esta protección se concede en el momento que la obra es plasmada en un soporte material. También mucha gente en el departamento de consultas nos preguntan cómo puedo proteger una idea. Yo tengo la idea de hacer tal proyecto. Las ideas no son objeto de protección. La misma ley nos dice, más adelante también lo vamos a ver. La protección se da en el momento que yo tengo mi idea, yo tengo la idea de escribir una canción. En el momento que yo la escribo, que ya la tengo en mi soporte material, accedo a esa protección, no antes. Ahora, les repito que no se necesita esa formalidad ni ningún documento. Simplemente con el hecho de ya estar plasmada se accede a la protección. Sin embargo, se les sugiere que hagan ese registro en el instituto. Hay distintos tipos de obras. Esta es una clasificación. Las obras pueden ser según su autor. Puede ser autor conocido, el autor anónimo o con un seudónimo. Según su comunicación, las divulgadas, las inéditas y las publicadas. Según el origen, las primigenias y las derivadas, y según los creadores que intervienen, ya sean individuales, de colaboración o colectivas. Lo que protege la Ley Federal del Derecho de Autor viene en el artículo 13 de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es la literaria, musical, etcétera. Ustedes la pueden ir leyendo ahí. Y bueno, la arquitectónica, y también está en las obras de diseño. La ley como tal no nos da una definición de cada una de las ramas del arte que protege. Sin embargo, hay un documento que se llama Glosario de Derechos de Autor y Derechos Conexos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y este glosario nos da varias definiciones. En este caso, les puse las de obra de arquitectura, porque generalmente la ley no te define los tipos de las obras. El derecho moral, que es el derecho que yo les comentaba que no se puede ceder ni licenciar, es inherente al autor. El autor puede autorizar o no si su obra ha de ser divulgada y en qué forma, o bien mantenerla inédita, exigir que se le reconozca la calidad de autor, oponerse a la deformación o en su caso modificación de la obra, así como retirarla del comercio y oponerse a que se le atribuya como autor de una obra que no es de su creación. El derecho moral se considera unido al autor y es inalienable, imprescriptible, irrenunciable e inembargable. Es lo que les comentaba. Estos derechos que tiene el autor no los puede ceder, no los puede licenciar y no puede renunciar a ellos bajo ningún motivo. El derecho patrimonial, que ya es el derecho económico y el derecho de la explotación de la obra. Este le corresponde a su titular originario, que obviamente el titular originario va a ser el autor, o bien sus causavientes, que son los titulares derivados. ¿Quién puede ser un titular derivado? Cualquier persona física o moral.
Si yo como autor decido ceder o licenciar a otra persona o a una empresa, a una persona moral, en ese momento ellos van a ser los titulares de este derecho y van a tener los derechos de explotación de la obra. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero hacer utilización de esa obra, ya no me voy a dirigir con el autor, porque el autor cedió esos derechos. Me voy a dirigir con las personas a las que se les cedió ese derecho, porque estos derechos sí se ceden y sí se pueden licenciar. Ahora, la titularidad. La titularidad puede nacer de varias formas, porque existe la obra por encargo y la obra al servicio oficial también, o la obra bajo colaboración remunerada. Son cosas muy distintas. Cuando yo voy a crear la obra por iniciativa propia, yo soy el autor y soy el titular. Pero si a mí me comisionan, si viene una persona y me dice, a ver, yo necesito que me hagas una obra con estas características, te voy a pagar por ello. En ese momento esa obra, como no fue de mi iniciativa propia, esa obra le pertenece a esa otra persona o personas que me la encomendaron, porque además me están pagando por ello. Ellos van a ser los titulares. Esa obra nació así, la titularidad del derecho patrimonial le va a pertenecer a esa otra persona. Ahora, también puede ser en distintos empleos, manejan ya el contenido que van a crear, el contenido de propiedad intelectual. En el contrato individual de trabajo debe venir una cláusula donde diga que todo lo que hacen ustedes en materia de propiedad intelectual le pertenece a esa empresa, porque si no es así, esa titularidad va a estar dividida y probablemente más adelante se vengan ahí conflictos para saber quién es ese titular y a quién se le tiene que pagar o a quién se le tendría que pedir permiso para la utilización o explotación de esa obra. ¿Alguna duda? Si tienen alguna duda conforme va la charla, no hay ningún problema, la podemos ir platicando en el momento. Ahora, lo que no es objeto de protección. La ley en el artículo 14 nos dice lo que no es objeto de protección, y es lo que yo les comentaba al inicio. Las ideas en sí, no hay una protección para esas ideas hasta el momento que yo las plasmo. Entonces nos dice el artículo que las ideas, las fórmulas, soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos e invenciones de cualquier tipo, el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las obras. Este aprovechamiento industrial sí tiene una protección por la propiedad intelectual, pero no por el derecho de autor, lo tiene por la propiedad industrial y el organismo facultado para ellos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, no el INDAUTOR. Seguimos, son los esquemas, planes o reglas para realizar actos mentales, juegos o negocios, las letras, los dígitos y colores aislados, nombres y títulos o frases aislados, los formatos en blanco para rellenar, las reproducciones o imitaciones de escudos, banderas, emblemas de cualquier país, de cualquier institución tampoco, los textos legislativos, el contenido informativo de las noticias, pero sí su forma de expresión, la información de uso común, como pueden ser las leyendas, las recetas de cocina. Y el último nos dice, sin embargo, serán objeto de protección las concordancias, interpretaciones, estudios comparativos, anotaciones, comentarios y demás trabajos. ¿Qué quiere decir esta fracción? No sé si ustedes han visto leyes que son leyes comentadas. Las leyes como tal, las que se promulgan, como nos dice este artículo, no tienen una protección. Sin embargo, hay leyes que vienen con comentarios ya personales de autores. Esos comentarios sí hay una protección para ellos. La vigencia. Como les comentaba, la protección más larga que existe en el mundo es la que da la Ley Autoral de México, porque es la vida del autor posterior a su muerte, 100 años. En este periodo nosotros no podemos utilizar una obra a menos que tengamos la autorización del titular, y esas autorizaciones son por escrito. Y aquí nos dice varios supuestos. Cuando la obra pertenece a varios coautores, los 100 años se cuentan a partir de la muerte del último coautor. Si tenemos 5, hasta que se muera el quinto, y a partir de ahí empiezan a correr los 100 años. Las obras póstumas,
pero después de divulgadas y las obras hechas al servicio de la federación, las entidades federativas o los municipios. Si el titular del derecho patrimonial muere sin dejar herencia, porque en la herencia y en el testamento sí se pueden heredar estos derechos de autor, estos derechos patrimoniales. Si no fuera así, el Estado es el facultado para, digamos, hacer esa administración de la obra. También si las obras son de un autor que no es conocido, de un autor anónimo, son de libre utilización, porque no tenemos un autor identificable para ponernos en contacto con él y pedir tal autorización. En ese caso la obra se puede utilizar. Siempre manejamos este ejemplo del Principito porque es el claro ejemplo del dominio público y de una confusión que existió. El Principito cayó al dominio público, pero en su idioma original. Sus traducciones no. En su idioma original ya podemos llevar y traer al Principito, pero en sus traducciones no. Las traducciones también son protegidas como obra. Entonces, si hay una traducción, la traducción mexicana no sabemos en qué año, de qué año es. Entonces, habría que empezar a contar. Sí. Exactamente, sí. Solo la literaria en su idioma original y la gráfica, muchos de los dibujos son marcas. Entonces, también en ese sentido deberíamos ser un poquito cuidadosos porque probablemente hay obras que tienen inmensas marcas como esta, que es El Principito, porque es de las obras más famosas y son marcas. Entonces, también si se va a hacer la utilización de alguna marca, de algún logotipo, de algún, digamos, algún dibujo, pero que es una marca, necesitamos la autorización o la licencia que nos vayan a dar los titulares. Para determinar el dominio público en México se manejan varios supuestos. No hay como tal un criterio específico para determinar si una obra ya cayó al dominio público o no. Tampoco tenemos un listado que nos diga qué obras ya están en el dominio público y qué obras no lo están. Con la información que nosotros tengamos respecto de esa obra, podemos inferir que probablemente esté en el dominio público. Y digo probablemente porque no hay un criterio como tal establecido. Entonces, en México nos dice aquí la presentación que son varios supuestos. El año del fallecimiento del autor, porque como sea, en la ley actual, a partir del fallecimiento del autor se cuentan los 100 años, en la ley actual, pero hubo leyes anteriores. Entonces, si el autor falleció cuando estaba vigente otra ley que manejaba otra protección, entonces también tendríamos que checar esa ley, cuál era la protección y si es que había algún requisito. Hay leyes, o hubo disposiciones que sí te exigían que para que tú accedieras a la protección, tu obra tenía que estar registrada. No es como ahora que yo la protección la tengo en el momento que plasmo mi obra en un soporte material. No, en ese momento no te decía, vas a acceder a la protección, necesitas haber registrado tu obra. Entonces, son varios supuestos y digamos como varios puntos a considerar para determinar el dominio público. Es por eso que es tan difícil. O también la fecha de publicación o creación de la obra y lo que les comentaba, las aplicaciones de las disposiciones vigentes al momento de esos hechos. Dependiendo del año y de la ley que estaba vigente, se podría también determinar. La interpretación de los efectos retroactivos o aplicación de las normas para el caso concreto, es lo mismo que les comentaba de las leyes, o bien el país de origen de la obra. Aquí la protección, repito, la vida del autor, posterior a su muerte 100 años, si la obra es de aquí, de este país, pero si fuera por ejemplo, de España, en España la protección es de 50 años, o en otros países es de 25, o sea, es dependiendo del país también. Los derechos conexos. Se entiende generalmente que se trata de derechos concedidos en un número creciente de países para proteger los intereses de los artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y videogramas, organismos de radiodifusión, en relación con sus actividades referentes a la utilización pública de obras de autores.
toda clase de representaciones de artistas o transmisión al público de acontecimientos, información y sonidos o imágenes. Los derechos conexos protegen a los, como dice, los organismos de radiodifusión o a las casas productoras de videogramas o fonogramas, y también a los editores de libros. Tienen ese derecho conexo respecto de esa edición en específico, no de la obra. El titular de la obra, digamos, o puede ser el autor, o a lo mejor se dio ese derecho respecto de la obra. Pero este derecho conexo, cuando hay una publicación, hay una edición de un libro, esas características especiales de esa edición le pertenecen al editor. Ese es su derecho conexo y también lo registra. Las limitaciones y excepciones. Como les comentaba al inicio, cuando queremos hacer la utilización de alguna obra, sea con fines de lucro o sin fines de lucro, necesitamos la autorización de los titulares. Pero la ley y el convenio de Berna nos manejan supuestos bajo los cuales podemos utilizar las obras sin esa autorización y sin pagarle a los autores o titulares bajo distintos supuestos y siempre digamos, respetando los puntos que nos manejan. El artículo 9 y el párrafo 2 del convenio de Berna nos dice, digamos, estos requisitos: que esté expresamente permitido por la ley, que no atente contra la explotación normal de la obra y que no cause un perjuicio injustificado en los intereses legítimos del autor o el titular del derecho. Esto es lo que nos dice el convenio de Berna. Y esto es lo que nos dice la Ley Federal del Derecho de Autor, que podemos utilizar estas obras siempre y cuando no se afecte la explotación normal de la obra y sin autorización del titular del derecho patrimonial y sin remuneración, o sea, sin pagarle ningún tipo de regalía, siempre que citemos la fuente y solo en los siguientes casos. Y nos maneja 8 supuestos. 1, la cita de textos, que todos conocemos la cita de textos. La reproducción de artículos, fotografías, ilustraciones y comentarios referentes a acontecimientos de actualidad, básicamente respecto de las noticias. El tercero, reproducción de partes de la obra para la crítica e investigación científica, literaria o artística. En la cuarta, reproducción por una sola vez y en un solo ejemplar de una obra literaria o artística para uso personal o uso privado. Esta es la copia privada. Digamos, nosotros bajamos música a nuestro celular y es mi copia privada. Yo la tengo para mi uso personal. Es distinto si yo bajo música y además hago una comunicación pública. Yo no tengo ese derecho porque no soy el titular de esa obra. A eso se refiere respecto de la obra privada, de la copia privada. Reproducción de una sola copia por parte de un archivo o biblioteca por razones de seguridad y preservación y que se encuentre agotada, descatalogada y en peligro de desaparecer. Básicamente en las bibliotecas hay libros que ya son muy, muy antiguos y corren el peligro de ya sufrir algún deterioro que es irreversible, entonces se puede hacer una copia y guardarse ese original. Reproducción para constancia en un procedimiento judicial o administrativo. Reproducción, comunicación y distribución por medio de dibujos, pinturas, fotografías y procedimientos audiovisuales de las obras que sean visibles desde lugares públicos. También hay gente que quiere tomarle fotografías a ya sea sitios arqueológicos o a obras arquitectónicas que digamos su titularidad le pertenece al INAH. No podemos tomar esas fotografías y luego venderlas. Estaríamos haciendo como una reproducción de esa obra y necesitamos la autorización del INAH. Pero cuando digamos es una foto en conjunto que yo voy y estamos en la calle, nos tomamos una foto, no es propiamente de ese monumento, sino que estamos todos, hay un conjunto, no habría ningún problema. Publicación de obra artística literaria sin fines de lucro para personas con discapacidad. Esta es una fracción que apenas se adicionó. La transmisión de los derechos, es lo que yo les comentaba al inicio. El derecho patrimonial lo puedo ceder o lo puedo licenciar. ¿Cómo lo cedo o cómo lo licencio? No va a ser nada más verbal. Las reglas generales nos las marca a partir del artículo 30 de la Ley Federal del Derecho de Autor. Este contrato tiene que ser oneroso por escrito y temporal
Esa onerosidad, bueno, tiene que ser fija y determinada. No hay como tal un tabulador cuando vamos a ceder o alguien nos va a ceder una obra, porque nos preguntan cuánto puedo cobrar o cuánto es lo que se cobra. Eso lo van a pactar entre quien va a utilizar la obra y el autor o titular de esa obra. Debe ser obviamente por escrito y temporal. Si ustedes omitieran, en el caso de la cesión de derechos, omitieran la cláusula que nos dijera la temporalidad, se entiende que es por 5 años. Al término de esos 5 años, esos derechos patrimoniales ya otra vez vuelven al autor, a su titular originario, pero pueden poner esa cláusula de temporalidad. No pueden poner, no puede ser para siempre, vaya, no puede ser perpetuo un contrato de cesión. ¿Se puede ir renovando? Sí. Entiendo que se dio los derechos a otra, digamos, a una persona moral, tiene esos derechos patrimoniales y usted quiere hacer la utilización de esa obra. No, lo que pasa es que o se dio los derechos o la obra fue por encargo. Pero ¿cuál de las dos figuras? Fue obra por encargo. Entonces, en este caso, la titularidad del derecho patrimonial siempre le va a pertenecer a la persona que le encargó esa obra, porque se la comisionó y le pagó y bueno, ya quedó así. Entonces, si usted la necesita la autorización de ellos. En este caso no creo que haya problema, porque simplemente lo que usted va a hacer es promocionar su trabajo. Digamos, para ustedes es su currículum. No. De todas maneras, sí es importante que si van a hacer un contrato de cesión o van a hacer este tipo de ya la obra por encargo, establezcan por escrito que ustedes van a utilizar esa obra, pero solamente como para mostrar su trabajo, porque es currículum para ustedes, porque ustedes cómo van a mostrar el trabajo que han hecho si no lo podrían tener o no tienen esa autorización. Se podría dar. ¿No? ¿Alguna otra duda? En el material audiovisual, cuando lo grabes bajo el formato que tú lo grabes, si lo quieres grabar así o lo quieres grabar en tu teléfono, porque al final es audiovisual. ¿Alguien más? Bueno, la temporalidad y las licencias de uso. La licencia de uso es distinta a la cesión de derechos, porque en la cesión de derechos yo cedo ese derecho patrimonial y la titularidad ya le va a pertenecer a esa otra persona física o moral. En el caso de la licencia de uso no cedes ningún derecho. En la licencia tú solamente autorizas que se utilice la obra o bien te autorizan. Y las licencias de uso bien pueden ser onerosas o gratuitas, en exclusiva o no en exclusiva. Ya habíamos establecido que en el contrato de cesión sí debe de haber un pago, hay una onerosidad. En el caso de las licencias no. A mí me pueden licenciar que yo utilice una obra y me lo pueden licenciar gratis. O al revés, yo la puedo licenciar y la puedo licenciar sin cobrar un solo peso. Es como ustedes deciden. Esa es la diferencia entre la licencia de uso o la cesión.
Bueno, en el caso de que algún autor o titular del derecho de autor se sienta afectado en ese derecho o se esté haciendo un uso no autorizado de la obra, como tal en el instituto no se instaura un juicio o un procedimiento judicial. El instituto lo que tiene son juntas de avenencia, es el procedimiento administrativo de avenencia. Este procedimiento es de amigable composición, se le llama de amigable composición porque se les invita a las partes a llegar a un acuerdo. Como tal, no es un juicio, pueden acudir al instituto inician su trámite, tienen que ingresar un escrito y hacer un pago de derechos para solicitar la junta de avenencia. También la ley nos maneja que hay distintas infracciones, en este caso las infracciones en materia de derechos de autor. Por ejemplo, una de ellas puede ser que no insertar en una obra las menciones DR, que son derechos reservados. En las infracciones de materia de comercio, existen estas infracciones también que digamos que son las más relevantes. Comunicar o utilizar públicamente una obra protegida por cualquier medio y forma sin autorización, o retransmitir, fijar, reproducir y difundir al público emisiones de organismos de radiodifusión y sin la autorización debida. Y nos maneja las multas. Esto también sin dejar de lado que el derecho de autor, la propiedad intelectual es materia federal y existe un capítulo de delitos en el Código Penal Federal respecto del derecho de autor. En su título 20 nos maneja estos dos supuestos: a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre, que es el que mal llamamos plagio. Como tal, el tipo penal plagio no existe, es este tipo penal: a quien publique a sabiendas una obra sustituyendo el nombre del autor por otro nombre. Y la otra, al que sin consentimiento del titular del derecho de autor explote con fines de lucro una obra protegida. Aquí quien está facultado para iniciar investigaciones respecto de estos delitos es la UIDAPI, es la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra los Derechos de Autor y la Propiedad Industrial. Ahora, el registro de obra. Para registrar una obra necesitamos llenar un formato. Todos los trámites que se hacen ante el instituto son por medio de formatos, excepto la solicitud de la avenencia o bien en el caso contencioso de los recursos de revisión. Eso ya es otra cosa distinta, pero en este caso para los registros necesitan bajar el formato y hacer un pago a razón de 236 pesos, que es actualmente la cantidad. Al siguiente año va subiendo, no sube mucho, sube 2 pesos más o menos. Y presentar 2 ejemplares de la obra en el formato que ustedes quieran, si lo quieren impreso, en una USB, en un CD, como ustedes quieran, pueden presentar esos 2 ejemplares de la obra. Bueno, también en el registro de obra, cuando ustedes ingresan ese trámite, se les contesta en más o menos 7 días hábiles. El plazo es más largo, pero generalmente se trata de hacer más ágil el registro, pero también existe expresa autor. Si ustedes van a determinada hora, no les falta ningún requisito, ese mismo día pueden obtener su certificado de registro. Si llegan entre 9:30 y 10 de la mañana, a las 12:30, de 12:30 a 1:30 les entregarían el certificado. Esto siempre y cuando ya no les falte ningún requisito. Ahora, si van a registrar una obra que ustedes no son los titulares u otra persona va a registrar esa obra y ustedes son los autores, pero ellos son los titulares, necesitan diversos documentos para acreditar esa titularidad. En el formato hay una parte donde nos pide quién es el autor, ya quedamos que es la persona física, y hay otra parte donde nos pregunta quién es el titular y nos dice arriba, ¿el titular es el mismo que el autor? Si es el mismo, bueno, dale, tachas ahí, no hay ningún problema, pero si el titular no es la misma persona que el autor, ahí es donde tendríamos que acreditar por qué nosotros o por qué esa persona es titular de ese derecho patrimonial. ¿Cómo lo va a acreditar? ¿Con el contrato de prestación de servicios? ¿Con la carta de colaboración remunerada? O quizá con su nombramiento. ¿Por qué? Porque hay obras al servicio oficial, porque para nosotros que trabajamos para el Estado, todo lo que yo creo en materia de propiedad intelectual le pertenece al Estado, pero debe venir en mi nombramiento.
esa cláusula en específico. Entonces serían esos 3 supuestos. Es un videoclip. Se supone que en el caso de los audiovisuales, el que es el titular es el productor, porque ese, digamos, da el dinero y da las, digamos, como las órdenes, las directrices para hacer esa obra audiovisual. Pero la misma ley también nos dice, sin perjuicio de todos los derechos que tengan los demás autores de esa obra. Es decir, tú hiciste lo gráfico, entonces tú serías titular si acaso no hay un contrato con esta persona. Pero dependiendo cómo sea, es que dependiendo el caso concreto, se deberían atender a varios supuestos, o sea, dependiendo el caso en específico para determinar quién es el titular o quién no es el titular. Uh-huh. En este caso, pueden ir ahí a la dirección de consultas y todas las dudas que tengan pueden ir, pueden llamar o pueden solicitar la información vía correo electrónico. Así se dan las consultas o bien por escrito. Pero hay casos muy específicos para hacer el registro de obra que solamente la Dirección de Registro Público se los podría comentar. ¿Por qué? Porque ellos son los que dictaminan el registro de la obra. Incluso la Dirección de Registro Público tiene la facultad de cambiar de rama alguna obra. Hay obras que, digamos, yo quiero registrar este dibujo y al analizarlo y revisarlo los de la Dirección de Registro dicen, no, es que no pertenece a esta rama en la que tú me lo estás pidiendo, pertenece a esta otra. Te lo registra, pero con ese cambio de rama, porque sí está facultado. Es lo que yo les comentaba, ellos son los que van a revisar tu documentación, van a revisar tu obra y al final van a decidir si hay un registro o no, o bien en qué rama. Entonces, si tienen alguna duda ya muy específica respecto de ese registro, acudan a la Dirección de Registro, no necesitan tampoco de ninguna cita, generalmente siempre se les recibe, siempre se les recibe. ¿Alguien? Si tú quieres registrar, digamos, tienes varios dibujos, tienes 100, porque estamos hablando de un cómic, tienes 100 dibujos, para hacer ese registro de ese dibujo no harías 100 registros, uno por uno no. Como son de la misma rama, puedes hacerlos en un solo trámite y solamente vas a pagar 236 pesos, metes tus 100 dibujos, te dan tu certificado, solamente te van a dar un certificado, pero ese certificado ampara todas esas obras que tú ingresaste. Solamente en el caso de las obras musicales se les sugiere que anexen un listado del nombre de las canciones, ¿no? En ese caso. Ahora, una cosa es el dibujo y otra cosa es el personaje, porque son cosas distintas. El personaje como tal tiene una característica física y psicológica que lo va a distinguir de otros personajes. Esas son las reservas de derecho. Si bien las regula la Ley Federal del Derecho de Autor, son figuras distintas. Y es lo que les comentaba al inicio cuando les decía que de los trámites que se hacen en el instituto. La reserva de derechos se asemeja mucho a una marca. La reserva de derechos te da esa facultad de uso exclusivo respecto de ese nombre o denominación, de ese personaje. Y esa protección tú la vas a obtener, pero hasta el momento que obtengas el certificado, no como la obra. La obra yo tengo la protección al momento que la plasmo en el soporte material, independientemente si la registré o no la registré. En el caso de la reserva de derechos necesitas ese documento. Ahí sí, es completamente distinta la figura, sin embargo la regula la misma ley.
Ahora, si tú vas a hacer un registro de un personaje, tienes que anexarle una fotografía o un dibujo de cómo es el personaje, sus características físicas y psicológicas, porque te piden esa descripción. Se hace una búsqueda, se llama dictamen previo, para saber si no hay un personaje similar o igual a ese, porque si fuera así, no te lo van a registrar, no te van a dar la reserva. Lo mismo es con los títulos de los periódicos, de las revistas y de los nombres artísticos. Pues es lo que son dos figuras distintas dependiendo qué quieras, si registrar tus obras de dibujo o tú ya tu personaje como tal. No, hay que asistir. Ninguno de los trámites que se hacen en el instituto se pueden hacer por internet todavía. Solamente, el único que sí se hace por internet es el dictamen previo, el que yo les comentaba, para saber si hay una reserva similar o exactamente igual. Es el único. Es lo que les comentaba de la figura de las reservas. Es para las publicaciones periódicas, difusiones periódicas, personajes humanos de caracterización o ficticios o simbólicos, personas o grupos dedicados a actividades artísticas y promociones publicitarias. Para esto es la reserva de derechos, que es, repito, figura distinta a derechos de autor. Ese es el certificado. Sí es constitutivo de derechos, les repito, hasta el momento que ustedes tienen este certificado, tienen la facultad de usar y explotar de manera exclusiva ese nombre o ese personaje. Aquí nos da como una clasificación de lo que son las publicaciones periódicas, periódico, revista, directorio, etcétera, las difusiones periódicas, que son los programas de televisión, los programas de radio y todo lo que sea bajo difusión vía red de cómputo. Los personajes, que son ficticio simbólico o humano de caracterización, y las personas o grupos dedicados a actividades artísticas, que es el nombre artístico o la denominación de un grupo artístico. En las publicaciones periódicas son 1,808 pesos aproximadamente, si no es que ya un poquito más. Y yo quiero pensar, es mi razonamiento, porque se renueva cada año y es por cada 5. O sea, realmente no sabemos por qué ni cómo se determinó ese monto, pero sí es mucho más caro respecto ya de los nombres artísticos. Aquí es un ejemplo de las características físicas y psicológicas de este personaje en específico, porque te pide que hagas eso y que hagas, ya sea pongas una fotografía o lo dibujes y lo describas cómo se va a comportar ese personaje o bien cómo se va a vestir. Cada que se va a hacer la renovación de la reserva de derechos, tienes que acreditar que la has estado usando en ese tiempo tal y como lo pediste. Y tienes que acreditarlo como, bueno, vas a anexar la documentación, si tienes dibujos, si son las publicaciones periódicas, pero tiene que ser exactamente igual. Si hay una variación, probablemente te requieran y te digan que ya no procede esa renovación. Nos da aquí algunos ejemplos de lo que no es materia de reserva de derechos. Si hay algún otro personaje o algún título que se parezca a otro, no lo van a reservar. O bien te van a pedir, si hay otro exactamente igual, te van a pedir, o que es notoriamente conocido, te van a pedir que tengas la autorización de los titulares o bien saber si tú eres el titular. Igual nos dice los supuestos bajo los cuales no se reservaría algún título o personaje. Y también, como nos decía el artículo 14 de la ley, lo que no es objeto de protección por derechos de autor, en la reserva de derechos también nos da ese listado, los subtítulos, características gráficas, leyendas, tradiciones, letras o números aislados, traducción a otros idiomas, etcétera. Lo que les comentaba respecto de la renovación,
que pueden ser renovadas unos cada año, en el caso de las publicaciones periódicas, o cada 5 en el caso de los nombres o los personajes. Se caducan, obviamente, si al periodo de la renovación ustedes fenece ese periodo y ustedes no van y hacen la renovación, bueno, esa reserva caduca, como le pasó a Chespirito, por ejemplo. Es el dictamen previo el que les decía que es el único trámite que ahorita tenemos por internet, no hay otro, y ingresan lo que les piden, los datos, y la respuesta es en un plazo de 10 días hábiles. El resultado que nos da el dictamen previo solamente es de carácter informativo. No nos está diciendo de manera definitiva y tajante que sí se puede registrar o que no se puede registrar. Es solamente para informarles que no existe alguna reserva igual, o bien sí existe alguna igual, y podría pasar que si ustedes ya solicitan la reserva, les digan que no, o bien les requieran para que acrediten la titularidad. Eso sería todo por mi parte. Así son las generalidades del derecho de autor y en este caso de la reserva de derechos. Si tienen alguna duda, con gusto, o pueden acudir al instituto. Les digo, es en la dirección jurídica, en el área de consultas. No necesitan de cita, ustedes solamente pasan, piden un formato y los van a pasar con un abogado consultor, o bien pueden llamar a esos números. Esa es mi extensión. También se dan por teléfono y también en ese correo electrónico que es jurinda@cep.gov.mx. Ahí pueden también solicitar, bueno, mandan sus dudas y en un lapso de 6 días hábiles se les va a responder, o bien por escrito también las pueden ingresar.